Frente al virus, y estoy más que complacido de estar aquí con ustedes y de conversar un poco sobre nuestras angustias y nuestras terquedades, porque ya no son empeños sino son terquedades. Nosotros estamos empeñados, para tomarle una frase prestada a Mariano Picón Salas, estamos empeñados en traer a Venezuela al siglo XXI. Por allá en 1935 Mariano Picón Salas dijo que estábamos entrando 35 años tarde al siglo XX, cuando muere el general Gómez. Valdría aplicar esa frase de nuevo aquí en la entrada del siglo XXI. Necesitamos entrar al siglo XXI. Y estamos anclados en una suerte permanente de reciclaje de ideas de pasado, porque no hay nada peor que visualizar y trabajar el futuro con circunstancias de pasado y de presente, cuando el mundo está dando unos saltos inmensos. Pero voy a comenzar por contradecirme, porque quiero comenzar un poquito tratando de eso de conectar lo social y lo político con un poquito de historia, luego con un poquito de presente, y lo demás quiero dedicárselo al futuro, porque en Venezuela nos hace falta hablar de futuro. El tema de lo social y lo político en Venezuela siempre nos ha marcado las épocas, y muchas veces de manera trágica. La independencia fue la guerra civil más terrible que hemos tenido en nuestra historia. A diferencia de los procesos de independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia, de Perú, de Argentina y Chile, de Uruguay o del mismo Brasil, Venezuela experimentó una cruenta guerra civil, narrada estupendamente en un libro de Juan Uslar Pietri, La Revolución de 1814, donde plantea el primer divorcio y la consecuencia del divorcio de lo social y lo político. La presencia y la revolución de Boves acabó con todo un estamento económico y con toda una clase económica completa. Una devastación de lo que se había más o menos construido en la entonces Capitanía General de Venezuela. Lo devastó. Las circunstancias más tétricas, más terribles, los episodios de violencia inenarrables se plantearon en esa época, a diferencia de otros países de América Latina donde la independencia no costó mucho. Es más, el Ejército Libertador se hace más rápido de la Nueva Granada que de la propia Venezuela. Pero esa guerra civil fue consecuencia del divorcio de lo político y lo social. Las reuniones de la Junta Patriótica alrededor de 1810, 1811 y 1812, con aquel catálogo espectacular que fue aquella constitución, aquella primera constitución que tuvimos, estaba llena de una cantidad de derechos, pero que la sociedad política de la época estaba totalmente divorciado del hecho social. Y por supuesto hubo una respuesta, y esa respuesta fue un tsunami social horroroso, como nunca antes visto. Y resulta ser que ese episodio se vuelve a repetir otra vez en nuestra historia, y llega la guerra federal. Habíamos podido recuperar la república, mientras había gente peleando y librando batallas, hubo un grupo excepcional de venezolanos que se fue a Filadelfia, y ahí estructuraron todo un pensamiento económico sumamente innovador. Y una vez consolidada la república de 1830, Páez, ese mismo que era respuesta también de un hecho social que venía de haber ganado popularmente la independencia, pues bien, da paso a un gobierno de estamento económico liberal ortodoxo, y se dictan una serie de medidas económicas que desarrolló un crecimiento nunca antes en nuestra historia. De ahí un personaje que por supuesto tiene que ver mucho con esta universidad, que es Santos Michelena. La ley de Michelena de aquellos años permitió un crecimiento año a año interanual de más de 5%, que llegamos a crecimientos hasta del 50%, una cosa impresionante el crecimiento económico.
Pero lo social lo íbamos metiendo como debajo de la alfombra. Y en algún momento el tema estalló. Esta vez no fue con Boves, sino con Zamora. Y esa rebelión se llevó otra vez por delante a todo el estamento económico y social del país. A toda una clase comercial la borró por completo. Imagínense ustedes, éramos un país de 500.000 habitantes y murieron 100.000. Es que las guerras civiles nuestras han sido terribles. Y esos episodios de nuestra historia tenemos que ponerle especial atención, porque nosotros tenemos ese ADN metido en la sangre. Y por eso estas plataformas de entendimiento a mí me gustan tanto. Porque si nosotros no generamos una respuesta institucional ya, con estos antecedentes que tenemos, ahora sí es verdad que vamos a retroceder completo a épocas que teníamos absolutamente superadas. Ahora bien, ese divorcio de lo social y lo político encuentra un momento único, creo que en nuestra historia, cuando la generación del 28, que tiene que ver con esta universidad, se empeña como un hecho común, como un hecho colectivo, estudiar y conocer al venezolano de su tiempo. Cada uno de ellos, en la cuentística, en la novela, en la poesía, desde la poesía de Pío Tamayo hasta las Casas Muertas de Miguel Otero, o en las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar, o en la Doña Bárbara de Rómulo Gallego, estaba presente el afán de toda una generación de entender al venezolano que tenían allí. Es decir, que había un contacto real olvídense de lo ideológico. Más allá de lo ideológico, estaba el contacto y la pasión de aquella generación por entender al venezolano que tenían enfrente, y una vez que tú conocías al venezolano enfrente, pues por supuesto podías aplicarle todas las medicinas porque tenías un diagnóstico correcto. En una poesía extraordinaria, cuando termina retratando a Juan Bimba. Juan Bimba es el estudio, yo con el debido respeto de los profesores de sociología, con el debido respeto de Carlos Raúl, pero uno de los tratados de sociología que a mí me parecen más increíbles de nuestra historia es Juan Bimba. Es como el propio Andrés Eloy personifica al venezolano común de su tiempo, lo viste, llega al detalle de vestirlo, de caricaturizarlo de la mejor manera, por supuesto, pero era todo un relato detrás de ese venezolano del que tenían que ocuparse. Por supuesto, el lapso más amplio de nuestra historia en paz se comenzó a desarrollar ahí, a pesar de la dictadura de Pérez Jiménez, y la vuelta de la democracia, y los defectos de la democracia, y todo lo que pueden echarle. Pero ojo, esa conexión de lo social y lo político era necesario, y así fue que se fue creando una base republicana exitosa para el siglo XX. ¿Pero qué nos pasó? Nos divorciamos. Nos divorciamos. Cuando la clase política se divorcia de lo social, ahí viene el desastre. Primer llamado de atención el 27 de febrero. Que eso pudiera tener una agenda extraordinaria, que fue en el avión de Fidel Castro, que se trajeron unos fusiles y los escondieron en el Eurobuilding. Toda esa es la novela común. Pero en el fondo estábamos hablando de un modelo que estaba haciendo agua. Pero la respuesta de la sociedad venezolana, con el debido respeto a los que piensan diferente a mí, pero la respuesta de la sociedad venezolana no fue la correcta. Y ahí llegamos a este llegadero. Hoy nos encontramos frente al vacío de liderazgo más grave de los últimos 120 años de Venezuela. No conozco otro. ¿Y por qué les digo los 120 años? Es que no me quiero quedar anclado en el pasado, pero es que tenemos que escudriñarnos nosotros mismos de dónde venimos. Si no, esos últimos 120 años que fueron, la época en que muere Joaquín Crespo, el último caudillo a caballo, muere en la Mata Carmelera y el país quedó vacío. Y 60 gochos salieron en mula de la Hacienda de Buenos Aires en Cúcuta y llegaron a Caracas y ¡pum!, agarraron y tomaron el poder por 45 años, mano. Entonces, esa realidad nosotros tenemos que ponerla ahí.
Yo quiero tomar prestada más bien y reformar una frase, ya no es rodilla en tierra, sino oído en tierra, que es la necesidad de la conexión de lo social con lo político. Y aquí les voy a narrar una experiencia absolutamente personal. Cuando yo sentía que estaba más divorciado del mundo, yo les confieso, que en el momento que yo he estado más divorciado de la realidad de este país fue cuando fui presidente del Consejo Municipal de Chacao. Qué divorciado estaba yo del mundo. Porque no me daba cuenta que después de 1989, especialmente 1992 y consolidado después de 1999, aquí habían dos países que no se veían, ni no se conocen, ni se tratan el uno al otro. El venezolano de antímano no tiene nada que ver con el venezolano del este de Caracas, ni en su pensamiento político. Vamos a hablar las verdades, porque es que decir, no es que somos una sola Venezuela. Si me pongo así, miren, agarren la canción y escúchenla. Pero yo sentí, cuando fui en el año 2006 y mi primer encontronazo con la verdad, Carlos Raúl, fue cuando se me ocurre aceptarle a Enrique Mendoza ser jefe de campaña de Manuel Rosales en los Valles del Tuy. Mi primer encuentro con la realidad. Conocí al Chacao del otro lado. Al Chacao del otro lado, que era Santa Lucía del Tuy. Es decir, así en Chacao uno no encontraba, ¿y dónde está el chavismo aquí? ¡Esto es fraude! ¡Nos roban descaradamente! ¿Dónde están los chavistas? Entonces me fui para Santa Lucía del Tuy. Ahí encontré el escenario, pero al revés. No encontraba un opositor ni a palo. No podíamos encontrar ni siquiera para llenar los resultados, ni siquiera las mesas las teníamos. Y bueno, yo no sé si es que me hizo el efecto Estocolmo que llaman, pero yo me enamoré de trabajar para las clases populares venezolanas. Y ahí he dedicado mi trabajo de los últimos 10 años de mi vida. Y luego me fui a competir en el 23 de enero. Ah, por cierto, yo ahí sí quiero decir una cosa que a lo mejor suena antipático. Puño, yo nunca he tenido condiciones para competir. Porque no me van a decir que yo competí en el 2010 y en el 2010 habían condiciones electorales en el 23 de enero. Pues yo tuve que ponerme hasta una capucha para ir a hablar con los colectivos, para ver cómo hacía yo para poder hacer campaña electoral. Y me respetaron. Y aquí estoy parado. Ni me cambié de ideología, ni que me cambié de nada, ni fue... No. Logré una convivencia electoral que incluso llegué a que grupos colectivos, imagínense ustedes, terminaron cuidándome votos a mí en algunas zonas del 23. Tengo que reconocerlo, porque yo le escuché al jefe de un colectivo: es que usted, profesor Ecarri, nos reconoce más a nosotros que el propio candidato al gobierno. Y toda una serie de zonas me las terminaron cuidando. Ahora, y tengo que reconocerlo, tengo que ser así, tengo que ser sincero. Porque una cosa, y aquí voy a tomar una frase prestada de Arturo Uslar Pietri: Venezuela necesita una cura de verdades. Es bueno que comencemos a decir verdades, porque nos hemos vuelto todo como un ciclo permanente de mentiras que tratan de justificar la presencia de lo que es en el fondo un gobierno incapaz, irresponsable y corrompido. Pero esto es mentira tras mentira. Y de este lado no quiero ni contar también las medias verdades y mentiras. Entonces Venezuela hoy, en medio de esta crisis tan profunda, necesita una cura de verdades. Pero hasta aquí quiero bajarles la Santa María de esto y decirles que en aquel momento, cuando en el 2010, por un punto, me ganó el señor Serra la diputación del 23 de enero, por un punto nada más, yo decidí que tenía que quedarme permanentemente en Libertador, porque necesitaba seguir entendiendo el proceso social que se estaba viviendo en el oeste de Caracas. Porque era un proceso social, es decir, de conectar lo político con lo social. Y transformé a la Alianza del Lápiz en un movimiento de acción permanente. ¿Cómo es eso? Creamos un proyecto social. Hoy nosotros tenemos 16, ojo, no voy hasta aquí con propagandas masivas, olvídense de eso. Pero muy rápidamente, porque es un modelo.
Abrimos 16 casas del lápiz. En esas casas del lápiz nosotros formamos emprendedores en artes y oficios. Yo puedo estar hoy o no estoy mañana, podemos tener un proceso electoral enfrente o no tenerlo, y ahí están permanentemente esas casas del lápiz fabricando emprendedores y nosotros en contacto directo con lo que la gente está pensando y con lo que la gente está padeciendo. Porque hay una vieja figura legal, y los abogados lo conocen, que es la exceptio non adiplendis contrato. La excepción de contrato no cumplido. Yo no le puedo exigir al otro lo que yo no he cumplido. Entonces hoy tengo la moral para hablarlo porque ya yo lo he venido cumpliendo y todos los días de mi vida. Estar en contacto con la realidad diaria de la gente y de lo que están padeciendo la gente en los sectores populares que no son marcianos, son tan venezolanos como todos los demás, con derecho a opinar, que eso es lo que le ha faltado a la oposición venezolana. Pero ahora quiero bajar esa Santa María y pasar al futuro. Miren, y perfecto además que está mi profesor José Manuel Puente aquí, para terminar de meter la pata. Hay un estudio de la Universidad de Oxford, de donde además nos sentimos todos sus alumnos, además pero excepcionalmente orgullosos, porque el profesor José Manuel Puente además es profesor de la Universidad de Oxford y de los mejores profesores. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que en los próximos 20 años se van a perder 16 tipos de trabajo. Van a desaparecer. Les voy a nombrar algunos. Uno, los choferes. Los choferes van a desaparecer en los próximos 20 años. Ahorita mismo no les estoy diciendo que pasado mañana, no, ya. La empresa internacional Uber acaba de solicitarle a la Volvo 20.000 vehículos no tripulados. Es decir, 20.000 vehículos que se manejan solo. Que en cualquier momento, cuando llegue la modernidad a Venezuela y salgamos de la época de Cipriano Castro, nosotros podamos pedir un Uber aquí en la UCB y no se vaya a asustar cuando llegue el carro vacío. Y peor, si nos vamos de viaje, el que pueda, y vaya a estar en Miami, en México, en Buenos Aires o en Bogotá, de repente pide un carro y el carro le llegue vacío. Imagínese usted el susto que puede llevar uno el venezolano montándose un carro. Bueno, hay carros ya que no tienen chofer. Ojo, son profesiones que están desapareciendo. Y así como el caso del chofer, hay muchos otros casos. Los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la manufactura. Y les quiero hablar de un caso para con esto culminar y no abusar, que es el caso del vehículo eléctrico. Y yo vuelvo a repetirles esta frase: no podemos hablar de futuro pensando solamente en las variables del presente. Y por eso yo estoy tratando de empujar a este auditorio a que nos acompañe al siglo XXI. El vehículo eléctrico en el año 2014 valía $75.000. Eso es imposible. Tesla va a quebrar. No, eso no va a ocurrir. Yo quiero recordarles a todos que ustedes saben que nosotros vivimos del petróleo, con 97% de dependencia del petróleo, y nos hicimos más dependientes todavía durante estos últimos 20 años. Pues le tengo la noticia que de aquí al 2024, chaca la cuenta, el vehículo eléctrico se apodera de los mercados mundiales. El vehículo ahorita, ya para este año, cuesta la mitad de lo que costaba en el 2014. Ya cuesta $30.000. Y antes del 2024, el vehículo eléctrico va a ser más barato que el vehículo de gasolina. Y además cumpliendo las variables de unos señores que se reunieron hace 2 años en París y acordaron que el mundo entero iba a bajar el combustible fósil. ¿Y qué es el combustible fósil? Eso que nosotros vendemos y de lo que nos mantenemos. Es decir, las alarmas están prendidas. Ahora, ¿cómo empujamos nosotros
a Venezuela del siglo XXI. Me va a decir, pero es que el socialismo, vamos a seguir con la cantaleta. Todo eso es siglo XIX, ¿vale? Eso es siglo XIX y siglo XX. Las ideologías fueron consecuencia de una época económica y social del mundo, de la revolución industrial. Pero eso se acabó. Se acabó. Imagínense ustedes que el cambio es tan profundo y tan serio que se acabó Gutenberg. Gutenberg se acabó. Es decir, la imprenta se acabó. Entonces los cambios que está dando la humanidad son tan profundos y tan serios que hoy la Universidad Venezolana, hoy Venezuela entera, tendríamos que estar todos trabajando no solamente para salir de la pesadilla política, es de la pesadilla económica y de sus nefastas consecuencias sobre un mundo social que ya no se parece a nosotros, que no se parece al mundo y a la evolución que está dando el mundo. Un último ejemplo. Todos los que son periodistas editoriales, todos de editoriales impresas, desaparecen en los próximos 2 años. Y está el Washington Post, ya acaba de pasar totalmente a digital. Ahora la prensa la vemos es en una aplicación telefónica. Ahora lo que más vemos son los YouTube, el Instagram, hasta Twitter está en crisis. Ahora, si Venezuela no entra en esa era, nos vamos a quedar en el paleolítico. Es decir, y la solución, ustedes saben dónde está, a toda esta crisis tan profunda que estamos viviendo los venezolanos, en la educación. Porque nosotros tenemos la obligación de migrar de la economía socialista heredada y atrasada del siglo XX con todo y sus abusos a la economía del conocimiento. Y esta casa se tiene que convertir en el mayor pozo nuevo de petróleo de Venezuela. No va a haber una riqueza más grande, ni una fábrica de producción de riqueza más grande en Venezuela que esta universidad, como todas nuestras casas de estudio. El nuevo pozo de petróleo de Venezuela está en el talento y en la innovación de los venezolanos. Por eso necesitamos urgente ocuparnos de modificar el sistema político, de modificar el sistema económico y por supuesto de conectarnos de manera real con lo social, porque ese mundo cambiante también está cambiando desde Chacao hasta Carapita. Muy buenos días.